Resulta que muchos cristianos tienen esta idea de que han blasfemado en contra del Señor, contra el Espíritu Santo de Dios, y ellos se han preguntado de que si lo han hecho o no. Para esto tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia, la palabra del Señor, y te va a sorprender mucho la respuesta porque hay ciertos requisitos que se cumplen para aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 22 al 24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y de toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Resulta que Jesucristo había sanado a una persona que estaba enferma, y las personas que estaban presentes creían y otros no. Una de estas personas que no creían eran los fariseos, diciendo que no era por Dios que hacía estos milagros, sino por Belcebú. Estas personas no eran cualquier tipo de personas, sino eran personas preparadas, instruidas en la ley de Moisés, tenían conocimiento de lo que era de Dios y de lo que no era de Dios. Y muchos de ellos tenían envidia de Jesús al ver que todas las personas creían en Él y no en ellos, y tenían envidia. Y ellos, por su envidia y porque no querían aceptar la verdad del Señor Jesucristo, ellos blasfemaban diciendo que no era por Dios, pero sabían que venía de parte de Dios y no creyeron. Es decir, hay algo muy importante, y el primer paso sería tener conocimiento de lo que tú estás hablando. Es decir, que estas personas blasfemaban con el conocimiento que ellos tenían, sabiendo que venía de parte de Dios, pero aún así lo negaban. Y el segundo requisito es muy importante, ya que muchos cristianos tienen ciertos pensamientos que le llegan de la nada, que incluso los tratan de evitar, y estos pensamientos son blasfemos. Y muchos cristianos piensan que por eso han blasfemado en contra de Dios, y les duele en su corazón, piensan que no tienen salvación. Pero hay algo que dice la Biblia, y es en Mateo capítulo 12, versículo 35 al 37. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, para una persona blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios tiene que tener conocimiento y decisión propia para blasfemar, y aparte tiene que ser pronunciado voluntariamente de sus labios. Ya cuando una persona tiene el conocimiento y blasfema voluntariamente, ya esa persona no tiene salvación. Conforme a las personas que tienen un pensamiento blasfemo o que le llegan pensamientos de las nada, tranquilo, no eres tú, es el enemigo que te está susurrando, estás pasando por una batalla espiritual. Si quieres que hable más de este tema, escribe en los comentarios y dale like, y hablaré de este tema próximamente. Ahora, de todo esto, aquí sale algo muy importante, que dice en la Biblia: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Así que hay algo muy importante que la gente se tiene que dar cuenta. La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios es prácticamente blasfemar en contra de Jesús, no aceptar la verdad de Jesucristo y reconocer que las manifestaciones, los milagros, las maravillas, decir voluntariamente que no son de Dios, estás blasfemando en esa parte. Esto lo podemos ver en grandes hombres de Dios, en grandes ministros, que Dios los usa en grandes milagros y maravillas, y la gente dice que no proviene de parte de Dios. Pero el caso, si es una persona que no tiene conocimiento y dice que no sabe si viene de Dios, no está blasfemando porque no es una persona que tiene conocimiento. La persona que blasfema sabe que lo que está pasando proviene de Dios y decide rechazar que eso viene de Dios. Así que hay algo muy importante que muchos cristianos tienen que saber.
¿cómo sé que yo no he blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios? Y es esto, si tú estás acá, es porque te interesa si has blasfemado o no. Entonces, si tú sientes esa preocupación y te preocupa, tú no has blasfemado. La persona que blasfema no siente nada, ni tampoco le interesa si le está agradando a Dios. Es prácticamente quiere vivir una vida como él quiera. Entonces, ya podemos reconocer qué persona ha blasfemado y qué no. Si leemos en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo de Dios, cuando una persona tiene el Espíritu Santo, te convence de pecado, te hace sentir mal, te inquieta. Eso significa que si tú te sientes mal o que si te preocupa tu salvación, es porque no has blasfemado. Si te gusta este video, te invito a que le des like, te suscribas, comentes y compartas con un amigo, con un familiar, con una persona que esté necesitada. Cristo te ama. Dios te bendiga.